Y recibimos formalmente a nuestro invitado del día de hoy. Llamó poderosamente la atención que señalara con nombre y apellido los que faltan en el escándalo mafioso de Odebrecht. Don Guillermo Moreno, candidato presidencial de Alianza País. Saludos, líder, bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Cómo se siente? Muy bien, y mucho mejor cuando comparto este espacio contigo. Qué bueno. Con nombre y apellido, los que faltan en el escándalo más grande de la historia de corrupción, soborno y sobrevaluación, Odebrecht. Esa investigación ha sido manipulada por el Procurador General de la República. ¿La manipuló Jean Alain? La manipuló. Y la manipuló porque de todo el universo de crímenes y delitos y de implicados en ese expediente, él segregó una parte. ¿Cómo va a ser? Eligió una parte, imputó una parte y segregó otra. Y no solamente en cuanto a los imputados, sino también en cuanto a los crímenes. Porque cuando examinamos todo lo que fue el esquema mafioso, el esquema de soborno y de sobrevaluación, nos damos cuenta que no están todos los que deben estar. Lo primero que debo señalar es que él excluyó varios aspectos que son crímenes concomitantes al soborno o derivaciones directas de ellos, como por ejemplo la sobrevaluación. Okay. El soborno normalmente, y en este caso particular de manera muy clara, no se comete en sí mismo y para sí mismo, sino con un objeto, con un objetivo. ¿Cuál es? En este caso, la asignación de obras de manera privilegiada y la sobrevaluación de la obra. Porque si el soborno no tuviera ese otro objeto, fuera una donación. Exacto. Le estuviera haciendo una donación, porque si la empresa va y concursa y no tiene ningún privilegio en la licitación y luego la obra se construye con los costos adecuados, entonces lo que ellos hicieron fue una donación. No. El soborno es un crimen porque busca influir en la voluntad de quien toma la decisión, el comité de licitación, el ministro y quien fuere, para que le favorezca, pero evidentemente, como el sobornante ha hecho una inversión, entonces obtiene la ganancia en sobrevaluando la obra. Primer aspecto que excluyen de la investigación. El segundo aspecto es que han excluido a Punta Catalina, que eso es también grave, porque resulta que Punta Catalina es el contrato de todo el conjunto y de todas las obras que ha construido Odebrecht, el robo público más grosero que se ha cometido en el siglo XXI de la República Dominicana. Punta Catalina. Punta Catalina, es decir, por el volumen. Pero ese es el trofeo del presidente Danilo. Bueno, puede ser el trofeo del robo público más grande que se ha cometido en el siglo XXI de este país. Ay, María, y no quisiera examinar hacia atrás, me quiero quedar en el siglo XXI. Okay. Y lo ha excluido. Y lo otro que también él excluyó de la investigación, y por eso digo que es manipulada, es que también hubo sobornos, no solo para obras, y hubo dinero ilícito no solo para las obras de los que manejaba, de esos fondos que manejaba Odebrecht y que manejaba Joao Santana y Mónica Moura, sino para financiación ilícita de la campaña a la presidencia y de la reelección de Danilo Medina. Todo ese paquete de infracciones graves fueron excluidas de la investigación y entonces se segregó una parte. Se segregó una serie de aspectos que, como veremos de inmediato, tenía un objetivo. ¿Cuál era? Poder seleccionar imputados y excluir entonces otros, la imputación de otros que están en el lodazal. Ay, María. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esa investigación no es completa, no está completa, si no incluye a Reinaldo Paredes. Hay que poner a Reinaldo. Claro, ¿por qué? Porque ¿cuál es uno de los criterios que utiliza el procurador
para imputar a varios de los senadores, bueno, la aprobación de préstamos. Y Reinaldo Pared aprobó y llevó al Congreso para fines de aprobación, entre él, Cristina Lizardo y la coautoría de Abel Martínez, el 91% de los contratos de Odebrecht. Entonces esa investigación no está completa si no incluye también al jefe del Senado, que además es el jefe político de los PLDistas, porque es el secretario general, sí, y es el jefe político en el Senado, y es el que baja la línea del comité político, si no incluye a Reinaldo Pared, y si no incluye a Cristina Lizardo, y si no incluye a Abel Martínez, que son corresponsables de la aprobación de la mayoría de los préstamos que se concertaron de obras de Odebrecht. Pero también no está completa la investigación si no incluye a Gonzalo Castillo, por la sencilla razón de que Gonzalo Castillo, como ministro de Obras Públicas, lleva 5 años y ha sido uno de los ejecutantes y concertantes de varias de las obras de mayor volumen también, y de las adendas que se le han hecho a muchas de esas obras de Odebrecht. Entonces había que incluirlo en la investigación. ¿Se refiere por el decreto que recibió donde le otorgaban pleno derecho para que él negociara directamente con Claro, Odebrecht? porque él tiene esa facultad, porque él es un hombre de la extrema confianza del presidente de la República, Danilo Medina. Y tampoco está completa, evidentemente, sin incluir a Rubén Bichara, porque Rubén Bichara es todo el concertante de la obra de la central termoeléctrica Punta Catalina. Entonces esos son, digamos, figuras de primer orden en esa investigación. Y que Rubén Bichara es el armador de Punta Catalina. Junto con Danilo Medina. Junto con Danilo Medina. Porque incluso en un desvarío de Rubén Bichara admitió que Danilo Medina negoció directamente. Punta Catalina. Y no destituyó a Danilo, porque ¿a qué se debe? Bueno, hablaremos de eso. La cuestión es que esos son 5 personas. Ahora bien, viene el otro elemento que es clave. Vamos a ver. Esta investigación tampoco está completa si no incluye a los expresidentes de la República. Hay que investigar al presidente actual. Por una razón sencilla. A los 3 presidentes. A los 2 expresidentes y al presidente actual. Por una razón sencilla. Este es un país presidencialista. Esa es una empresa extranjera que tenía prácticamente un monopolio de la construcción a tal punto que llevó a la quiebra a decenas de constructoras locales. Y que de una u otra manera se manejaba en una relación prácticamente de empresa multinacional con el Estado, con el primer ejecutivo del Estado. Además de que todas las obras que se dispuso su construcción, aunque el contrato era aprobado en el Congreso, pero su decisión era del Poder Ejecutivo. Dependía del presidente. No es verdad que un director de INAPA, un director de la CDE, un ministro de Obras Públicas iba a tomar decisiones respecto de 17 obras sin tener el favor del presidente. Por eso sin el concurso. Entonces, la investigación tiene que llegar, como ha llegado en todos los países, porque tampoco estamos planteando algo que es algo extraño, no. En todos los países donde Odebrecht está en investigación, se ha investigado el presidente, porque además el esquema de trabajo de Odebrecht no era negociar con funcionarios de tercera y cuarta categoría. ¿Cómo empiezan la influencia de Odebrecht? Financiándole la campaña. Y algunas veces, cuando habían posibilidades que pudieran ganar 2, le financiaba a los 2 para tener la garantía de que en cualquiera de los 2 que ganaba iba a tener el favor del presidente. Bueno, ese es el esquema de operación de Odebrecht. Por tanto, una investigación seria y responsable no excluye a los expresidentes ni al presidente actual, sino que al revés, lo debe incluir. Y ellos entonces utilizarán sus medios de defensa, pero lo debe incluir. Por tanto, por eso decimos, cuando vemos ahora el expediente, nos encontramos que efectivamente es una investigación manipulada.
Y eso es de lo que hoy estamos reclamando desde la sociedad. Nosotros requerimos que todos los que participaron, recibieron o fueron beneficiados con esos sobornos y esas sobrevaluaciones sean investigados y sean incluidos en la investigación. Aquí no puede haber corruptos favoritos. Pero Jean Alain incluyó gente de Leonel, gente de Hipólito, de lo único que no incluyó fue gente de... Eso es parte de la manipulación, sobre todo porque la propia empresa dice que los sobornos por 92 millones de dólares ocurrieron del 2001 al 2014. Y yo siempre hago la salvedad que el 2001 no es un año electoral, ni el 2014 tampoco. Es decir, Odebrecht no dijo del 2000 al 2016. Estableció un marco muy preciso. Sí. Es decir, el marco específico donde se concertaron las obras, del 2001 al 2014. Y si fue hasta el 2014, ¿cuál fue la obra del 2014, del 2013, del 2012? Es Punta Catalina. Es Punta Catalina. Es la autopista del Coral. Desde el punto de vista jurídico, y ahora quiero preguntarle al jurídico, al jurista, al abogado experimentado, desde el punto de vista jurídico, ¿cómo se investiga al presidente Danilo? Eso, si tiene que tomar una licencia, ¿cómo se investigaría? Además, ¿cómo va a investigar un muchacho mandado subalterno suyo? Explíqueme. No, el Ministerio Público lo que hace es una solicitud. Hay alguna, por ejemplo, el interrogatorio a un presidente se le hace normalmente en su despacho. En su despacho. Es decir, pero recordemos que un presidente ni ningún funcionario del Estado está por encima de la ley. En ese sentido, se requiere de una, digamos, dispensa especial, como pasa en el caso de los diputados y senadores. No es que ellos están por encima de la ley, ellos no tienen impunidad, lo que ellos tienen es una dispensa de la ley que hace que la investigación entonces tenga que seguir, digamos, un procedimiento especial. Pero cuando es incluso un crimen flagrante, en el caso, por ejemplo, de cualquier ciudadano, al margen de la función que tenga, entonces la autoridad puede incluso hacer apresamientos. Cuando no es flagrante, entonces tiene, digamos, algunas dispensas en función de la función que realiza la persona. Pero no es que estén por encima de la ley. Y por tanto la investigación se abre. Lo que se estila en un país donde funcionan las instituciones es que en casos así es el propio presidente, el propio senador, el propio diputado, para dar un ejemplo a la propia sociedad, quien se pone a disposición de la justicia. Se quita la inmunidad. Y se pone a disposición de la justicia. Y se quita el traje que lo pudiera proteger por la ley, precisamente para que la justicia, para que la investigación funcione. Porque recordemos que todos los funcionarios públicos deben jurar, cumplir y hacer cumplir la ley. Y en ese sentido, si un funcionario, en este caso el Ministerio Público, está investigando un crimen, le corresponde y él tiene que llegar al presidente, al senador, al diputado, al ministro. Entonces ellos deben dar el ejemplo a la propia sociedad de que ellos no están por encima de la ley. Para concluir este tema, ¿la manipulación cómo se dio y por orden de quién? Bueno, la manipulación se da precisamente cuando se excluyen crímenes que no se investigan. ¿Y quién pudo ordenarle que manipulara? Cuando se excluyen crímenes y cuando se excluyen imputados o imputables que no son llevados a la investigación ni son investigados. El Ministerio Público Dominicano no es independiente. El Ministerio Público, y particularmente el actual, es un comisario político del Poder Ejecutivo. Tanto es así que recordemos que parte de las razones por la que es procurador es porque tenía un movimiento de apoyo en favor de la reelección de Danilo Medina. Es una persona de la estricta confianza, casi de la intimidad del presidente de la República. Entonces es esa persona la que está en la Procuraduría General de la República.
En segundo lugar, fíjense que esto está tan secuestrado que si al presidente de la República se le fuera a hacer un juicio político, porque hay méritos en términos de que hayan elementos indiciarios o vinculantes de que ha cometido un acto grave, violatorio de la ley o grave, quien debiera hacer es presentar la acusación es el presidente de la Cámara de Diputados, la hermana del presidente. Es decir, fíjense el nivel de blindaje que hay en la República Dominicana para en este caso, para el presidente, y además de eso, como es un ministerio público que también está bajo el control. La Procuraduría no hace nada en términos, digamos, significativos en un expediente de este tipo que no cuente previamente con la autorización directa de Danilo Medina, quien es el que maneja este expediente. Ahora entendemos la reunión clandestina de Gustavo Montalvo y el procurador Jean Alain en medio del proceso para acusar o someter a la justicia lo implicado en el caso de Brecht. Interesante. Es importante entonces que hagamos conciencia de que un ministerio público que carece de independencia y que está sometido a los criterios políticos y es servil, en este caso a un partido o a un jefe político, es lesivo para el interés de la sociedad. Así es. Porque en vez de proteger los intereses nuestros como sociedad, como ciudadanos, en vez de proteger, en este caso, el patrimonio público, lo que hace es proteger a su jefe político. Y si eso pasa, con la agravante que eso pasa no solamente en el Ministerio Público, tampoco tenemos un poder judicial independiente. Así es. Entonces, parecería que estamos atrapados. Entonces, es evidente que Jean Alain protegió a su jefe político, el presidente Danilo Medina. No, a él y al sector. Y han excluido, han pretendido excluir una parte importante de los crímenes que se cometieron. Pero la verdad es que a pesar de todo eso, el gobierno de Danilo Medina pende de un hilo. No juegue. Ahí sí se complicó la cosa. ¿Por qué? Pende de un hilo porque en el esquema del sometimiento han llevado yo le he llamado 5 turpenes del PLD, algunos de ellos miembros del comité político, del comité central, ministros, el secretario nacional de Finanzas, y digamos que esto lo han tirado a la hoguera, sí, pero para salvar al sector de Danilo Medina. Ellos están negociando, han creado un corredor del Palacio Nacional al Palacio de Justicia, y ahora ese corredor se va a trasladar a La Victoria y a Najayo. Un corredor, por suerte que no lo hizo Odebrecht, sino que es un corredor de impunidad. Okay. Están haciendo eso para buscar el silencio, porque si Ángel Rondón habla o Temístocles Montá habla, tumban el gobierno. Tumban a Danilo Medina. Entonces ellos necesitan el silencio. ¿Pero por qué la situación es delicada? Porque si en este caso, aún en esta investigación limitada, no se producen sanciones ejemplares, van a despertar la ira ciudadana eso sí es verdad, y la ira popular. Y esa sí es peligrosa. Permítame ya la pausa. Cuando retornemos, ¿qué es lo que hay detrás de las declaraciones de Felucho Jiménez, quien supuestamente él reveló al país en el día de hoy que Danilo Medina lo mandó a decir que no está en reelección ni que se presentará a la reelección? Estoy conversando con el candidato presidencial de Alianza País, don Guillermo Moreno. Después de la pausa, él sigue diciendo lo que otros callan. Ahora quiero apoyarme en la veteranía política, pues ya es un hombre ducho, con experiencia, y sabe muy bien que los líderes, en ocasiones, cuando quieren ocultar una cosa, lanzan otra. O cuando quieren proyectar para confundir a la población,
una información, pues busca la manera de decirla en medio de una crisis. ¿Qué lectura usted tiene de lo que dijo don Felucho en el día de hoy, que Danilo lo mandó a decir, que no va a la reelección y que no le interesa y que Jesús, que no tiene interés en presentarse? Lo primero es que la palabra del presidente de la República tiene el mismo valor que el de una cucaracha en un gallinero. No juegue. ¿Por qué? Porque nos ha engañado de manera reiterada. No tiene palabra. No tiene una palabra confiable. Qué desgracia. Dice una cosa y hace otra. Y lo segundo es que él pretende con esto mandar un mensaje y hacer creer que todo este movimiento que hay en la sociedad de lucha contra la corrupción y la impunidad y el movimiento verde es porque él se va a reelegir. Y eso que es lo que él cree que con él decir esto, si esa fuera la causa, se va a aplacar. Eso también es él, como decimos en el Cibao, ¡fao! Wow, de nuevo se equivoca. Porque esto no es porque él se vaya o no se vaya a reelegir. Esa es otra cuestión. Esto es porque en la República Dominicana nos hartamos de ser gobernados por ladrones. Porque este país le dijo basta ya al robo público. Porque los distintos sectores de esta sociedad, ante la falta de representación y de credibilidad de los órganos públicos y de las instituciones encargadas de investigar y perseguir a los corruptos y de proteger el patrimonio público, ante la infuncionalidad, esta sociedad ha decidido movilizarse por sí misma, reclamar por sí mismo. Una de las consecuencias que tiene todo este desarrollo del movimiento verde es el colapso de los partidos tradicionales. Porque una de las características del movimiento verde es, y es bueno que la sociedad lo sepa, que todos lo sepamos y que el mensaje llegue también a los partidos tradicionales. Una de las características es que el movimiento verde se ha hecho autónomo de las estructuras de los partidos tradicionales y tiene su propia dinámica y su propia lógica. Es más, digo más, el movimiento verde va a ser decisivo en las elecciones del 2020, en quién va a ser o no presidente de la República Dominicana. Yo pronostiqué un artículo que escribí recientemente, que si sigue como va, será quien pondrá el presidente del 20. Entonces, en ese contexto, este anuncio que no lo hace él, porque si fuera sincero, ¿qué le cuesta dirigirse al país? Sí. Y decirle, la Constitución, conforme la Constitución, yo no puedo reelegirme y por tanto yo le doy fe a los dominicanos. Exacto. Que no me voy a reelegir. No le creeríamos tampoco porque lo dijo 10 veces y se terminó reeligiendo. Exacto. Modificando la Constitución y reeligiendo. Entonces, en ese contexto es que señalo que esto no es más que un mecanismo de distracción. ¿Busca confundir al presidente entonces cuando manda a Felucho a decir que no va a reelegirse? Busca, eso es una bola de humo para ver cómo nos distrae. Sobre todo porque ahora ellos estaban esperando, y particularmente el presidente, que con el expediente llevado a instrucción y sobre todo habiendo tirado a la hoguera a 5 turpenes del PLD y a Ángel Rondón, ellos estaban esperando que eso iba a satisfacer y que la gente iba a sentirse complacida. ¿Y qué es lo que ha habido la reacción? No solo son esos. Faltan gente. Ahí falta, ahí hay que meter a Reinaldo Paredes, ahí hay que investigar a Cristina Lizardo, a Abel Martínez, a Gonzalo Castillo, a Rubén Bichara, hay que investigar a los expresidentes y hay que investigarlo a usted. Es decir, la gente, el ciudadano, lejos de sentirse satisfecho, lo que ha visto es la manipulación y entonces ha dado un paso al frente, porque este movimiento que se está desarrollando en la sociedad es un movimiento que surge de las entrañas mismas, de la aspiración de esta sociedad. Esta falta de delincuentes en la justicia, por el caso de Brecht, lo que ha hecho activar aún más el movimiento. Pero claro que sí. Primero, lo ha activado más. Porque si hoy están en Najayo y en La Victoria,
No es porque el expediente estuviera estructurado y porque ellos no tenían arraigo. Es por la presión ciudadana. No equivoquemos en eso. Es decir, lo normal es que en crímenes de cuello blanco y con personajes con arraigo, los jueces de instrucción o no dictan medidas de coerción o ponen medidas de coerción más leves. Eso es cierto, porque al mismo Víctor Díaz Rúa ya le habían archivado otros expedientes. Bueno, entonces, sí. En este caso, el hecho de que hoy estén en prisión preventiva es precisamente el fruto de la presión popular que ellos, que los jueces, que el Ministerio Público lo siente. Por eso la sociedad está esperando que esta investigación se amplíe. Y la sociedad se dio cuenta que efectivamente si hoy está pasando esto, es por su propia movilización. Y que para poder ampliar esa investigación se requiere continuar la movilización. Y por eso hemos dicho, el movimiento verde tiene ya que ser toda la nación en movimiento. Así es. En una sola demanda. Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad. Queremos que se recupere lo que nos han robado. No queremos seguir gobernados por ladrones. Así es, gracias. Bueno, ya le dije al principio que don Guillermo Moreno, candidato presidencial de Alianza País, venía a este escenario nacional e internacional a decir lo que otros callan. Y la verdad que lo dijo. Hasta mañana con otra entrega.